Perdón, un minutito más. Bueno, les decía entonces, el tema de hoy es hidratos de carbono. Hidratos de carbono es la primera de las familias de biomoléculas que vamos a ver en la materia. Las biomoléculas se diferencian o se clasifican en orgánicas o inorgánicas. Las orgánicas, como venimos viendo hasta ahora, son las moléculas compuestas por derivados del carbono. Y entre las distintas familias podemos encontrar los glúcidos o hidratos de carbono, que es el tema que vamos a ver ahora. Las proteínas, aminoácidos y proteínas, es el tema que viene después. Finalmente, lípidos y ácidos nucleicos. ¿Sí? Son las 4 familias de compuestos con las que nosotros vamos a trabajar en lo que resta de esta materia. En lo que respecta a los hidratos de carbono, bueno, son ampliamente distribuidos en la naturaleza, no solamente son componentes, digamos, son intermediarios claves en caminos metabólicos, pero también son componentes estructurales de ciertos organismos, como por ejemplo la celulosa en plantas. Son componentes de productos industriales, el papel básicamente es celulosa, pero también de fibras, maderas y otros elementos que vamos a ver más adelante. Componentes claves en alimentos. Y bueno, estructuralmente está compuesto por grupos, en realidad son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, es decir, que contienen grupos oxidrilos como sustituyentes de cadenas hidrocarbonadas que son lineales o cíclicas. La principal fuente de los carbohidratos es la fotosíntesis, se generan por fotosíntesis a partir de dióxido de carbono, dando lugar a la formación de glucosa, que después se convertirá en los distintos componentes de los hidratos de carbono. En cuanto a los seres, al resto de los seres vivos, digamos, los carbohidratos se ingieren mayormente por la dieta. Existen varias maneras de clasificarlos. Nosotros vamos a ir por la primera, es decir, se diferencian en monosacáridos. Los monosacáridos son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, entre los cuales encontramos la glucosa, la fructosa, la lactosa, por nombrar a los más conocidos. 2 monosacáridos pueden formar un disacárido, por ejemplo, 2 unidades de glucosa, unidas de determinada manera, forman la maltosa. Una unidad de glucosa con la fructosa forma la sacarosa, que es el azúcar de mesa, o la lactosa, en el caso de la glucosa y la galactosa, que es el componente principal de la leche, el azúcar principal de la leche. O pueden formar polisacáridos, como el almidón, que está formado por cadenas de glucosa, al igual que el glucógeno. El almidón y el glucógeno cumplen funciones similares, en un caso en plantas y en otro caso en animales. Y también la celulosa, que es el componente de plantas. Pero también, todos estos casos que vimos recién, estaban formados por diferentes unidades de monosacáridos, es decir, solamente formados por hidratos de carbono. Sin embargo, los hidratos de carbono no se encuentran solamente como polisacáridos o como oligosacáridos, sino que forman glicoconjugados al unirse, por ejemplo, a proteínas, da lugar a la formación de glicoproteínas, a lípidos, generándose glicolípidos, y a otras biomoléculas, pero con menor importancia. Esto en cuanto a sus características estructurales. Como funciones, bueno, tienen infinidad de funciones. La estructural, que es lo que dijimos, o sea, forman parte de la pared celular de vegetales, de manera que le da la estructura a la planta, al tallo, a la hoja, etc. Pero también forman parte del exoesqueleto de ciertos artrópodos. Y vamos a ver a continuación que el polisacárido que forma el esqueleto de ciertos crustáceos, o digamos los que tienen la cáscara dura, como por ejemplo las cucarachas, ese tipo de organismos, está formado por un polisacárido que se denomina quitina.
Pero además de funciones estructurales, también tienen como función el ser un reservorio de energía. Después vamos a ver que lo que hace es formar polisacáridos de glucosa y almacenarlos en ciertos órganos, y después ir degradándolos para obtener glucosa de manera rápida, y de esa manera poder sintetizar las distintas moléculas que es necesario para el crecimiento celular. Pero además de eso, y esto en los últimos años, se les empezó a dar importancia a la parte sacarídica de los diferentes glicoconjugados, porque tienen un rol importantísimo en lo que es respuesta inmune, fertilidad, infecciones, porque son los fenómenos que median el reconocimiento entre las distintas células, y también, posteriormente, los fenómenos de adhesión entre las distintas células. Bueno, estos por nombrar unos pocos de las diferentes funciones que cumplen los hidratos de carbono. Estructuralmente, como les mencioné, son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, es decir, están formados por una cadena lineal de cantidad variante o variable de átomos de carbono, cuyo grupo funcional principal será un aldehído o una acetona, y el resto de sus oxidrilos se encuentran todos sustituidos por un oxidrilo, es decir, como con su función alcohol. Entonces, acá dice se clasifican usando 3 criterios. Bueno, en realidad no es exactamente que se usan 3 criterios, pero bueno, los criterios principales serían: ¿es un aldehído o es una acetona? Si es un aldehído se la llama aldosa. Osa, que vemos acá, lo que está en violetita, es la terminación general de azúcares. Entonces, si es un aldehído es una aldosa, si es una acetona, si es una acetona se denomina cetosa, y el componente, bueno, como les decía, es una cetosa, ¿sí? Acá está la terminación y el prefijo. Y en el medio también tenemos que incluir la cantidad de carbono, ¿sí? Los más comunes, los más distribuidos en la naturaleza son los de 5 y 6 miembros, con lo cual una aldosa de 6 carbonos será una aldohexosa. Si tuviera 5 sería una aldopentosa. Acá, por ejemplo, está el ejemplo de las que tiene 4, será una aldotetrosa. Análogamente, si estamos hablando de una cetosa, será una cetohexosa. Si tiene 6, si tiene 5 será una cetopentosa, y si tiene 4, una cetotetrosa. Bueno, y finalmente, la terminación de azúcares, porque vamos a ver que los azúcares también los podemos encontrar en diferentes formas, y lo que va a variar en ese caso será la terminación. Osa por, bueno, lo que pertenezca a cada familia, que lo vamos a ir viendo de a uno. Entonces vamos a empezar para analizar esta familia por el más sencillo, que es el gliceraldehído. Es decir, el gliceraldehído es un hidroxialdehído de 3 carbonos, que en consecuencia tiene un único carbono asimétrico, que es el carbono del medio, ¿sí? Se le empieza a nombrar, el 1 será el aldehído, este es el 2, y el 3 es el carbono, el último alcohol, que es un alcohol primario, no tiene quiralidad, no tiene actividad, no tiene asimetría. El único carbono simétrico será el del medio. Entonces, de toda la familia configuracional o de toda la familia de hidratos de monosacáridos, es el más sencillo. Y a partir de esto es el que se construye a todo el resto. Entonces acá empieza la primera diferenciación, y es ese carbono simétrico, que en este caso del gliceraldehído es único, pero que vamos a ver a medida que va avanzando, que es el último de la cadena. Si el oxidrilo, o sea, dibujándolo en su proyección de Fischer de esta manera, con el aldehído arriba, el alcohol abajo, el alcohol primario, y el oxidrilo y el
protón o el hidrógeno para los costados, digamos a la derecha o a la izquierda, decimos que si está hacia la derecha se lo denomina D-gliceraldehído. Si está a la izquierda se lo denomina L-gliceraldehído. Esta D y L es una convención, ¿sí? El primero que lo encontró dijo, bueno, lo ponemos a la derecha y este es el D. Lo ponemos a la izquierda y es el L. No está relacionado con su actividad óptica, ¿sí? En realidad, primero se definió esto y después se encontró que coincidía que el que está hacia la derecha tenía un poder rotatorio positivo, ¿sí? Y el que está hacia la izquierda tenía un poder rotatorio negativo. Pero insisto con esto porque en el caso del gliceraldehído puede no ser importante, pero la D y la L, es decir, el último oxidrilo hacia la derecha o el último hacia la izquierda, se va a mantener en toda la familia, ¿sí? Desde este que tiene 3 hasta que él tiene 6, 7, 8 átomos de carbono. Pero lo que no siempre se va a cumplir es que el D sea dextrorotatorio. O sea, esta D y esta L no están relacionadas con su poder, con su actividad óptica. En el caso del gliceraldehído coincide que es D y además es dextrorotatorio. Entonces acá vuelvo a explicar lo mismo. En el caso del gliceraldehído coincide que D además es dextrorotatorio. ¿Sí? Bueno, en realidad, históricamente lo que pasó fue que era dextrorotatorio y le pusieron el D, pero no tenían ni idea si estaba para la derecha o para la izquierda. Hasta que no llegó la cristalografía no pudieron determinar si realmente el oxidrilo estaba hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo llamaron así y después coincidió. De ahí en más, sí se mantiene que D significa que va hacia la derecha, independientemente de su poder rotatorio. Entonces, bueno, acá tenemos las distintas maneras de dibujarlo. Esta sería la proyección de Fisher, es decir, todo con una especie de cruz. Esta sería la convención de Fisher, lo que está en la vertical va hacia atrás y lo que está en la horizontal está hacia la derecha. Esto sería esto mismo, pero mirado desde acá arriba, ¿sí? Desde arriba del carbono. El carbonilo hacia abajo, lo mismo que el oxidrilo, y esto, si uno lo mira desde acá arriba, se acercan a uno. Bueno, y esto es exactamente lo mismo, pasando el de menor prioridad hacia atrás, de manera de determinar la configuración, ¿sí? Y lo que se encuentra es que el que tiene configuración D es R, ¿sí? Además tiene configuración R. Y el L tendrá configuración S. Bueno, de ahí en más, como les decía, uno puede dibujar o puede formar toda una familia configuracional en el que, por ejemplo, en primer lugar tenemos el gliceraldehído, pero a este gliceraldehído le podemos sumar un carbono más, o le podemos sumar un carbono más en el asimétrico, ¿no? O podemos sumarle 2 carbonos asimétricos, y en donde puede ir variando la configuración de todos los carbonos. Entonces la familia, que ahora vamos a ver cómo se hace, se construye dejando este último siempre hacia la derecha y diciendo que todos los azúcares que tienen este último carbono asimétrico a la derecha pertenecen a la serie D. Análogamente podemos dibujar los azúcares correspondientes en donde el oxidrilo está hacia la izquierda, y esos pertenecen a la serie L. ¿Sí? Esto, insisto, es una convención, se lo denominó así. Entonces, vamos a pasar a los que tienen un carbono más, un grado más de dificultad. Perdón. Entonces, consideremos las tetrosas. Entonces tenemos 2 carbonos asimétricos, y estas son todas las posibilidades, ¿sí? Los 2 a la derecha, los 2 a la izquierda.
el primero a la izquierda y el segundo a la derecha, y al revés, el primero a la derecha y el segundo a la izquierda. Lo que se hace para nombrar a todos los hidratos de carbono es tener en cuenta eso, la configuración relativa de los oxidrilos. Entonces, si ambos están del mismo lado, para las tetrosas, si ambos están del mismo lado, se lo denomina eritrosa. Ahora, si ambos están para la derecha, será la D-eritrosa, y si ambos están hacia la izquierda, será la L-eritrosa. Entonces, este nombre eritro tiene que ver con cómo están uno con respecto del otro. Siempre teniendo en cuenta que si el último está a la derecha, pertenece a la serie D, y si el último está a la izquierda, pertenece a la serie L. Si están de lados opuestos, será la treosa. Si el último está hacia la derecha, será la D-treosa. Si el último está hacia la izquierda, será la L-treosa. Lo que también pueden ver, observando las imágenes, es que la D-eritrosa es el enantiómero de la L-eritrosa. Y la D-treosa es el enantiómero de la L-treosa. Es decir, el término eritro se refiere a posiciones relativas uno respecto del otro, de manera tal que si el que está a la derecha, el último está a la derecha, se lo denomina D, y el otro, si el último está a la izquierda, se lo denomina L. Pero fíjense que quiere decir que ambos están a la derecha, o ambos están a la izquierda. Y lo recalco porque muchas veces hay un error común, es considerar que si yo quiero pasar de la D-eritrosa a la L-eritrosa, le cambio la configuración del último asimétrico y en vez de a la derecha lo pongo a la izquierda. ¿Sí? Pero si yo cambio el último asimétrico, no paso a la L-eritrosa, sino que paso a la L-treosa. Y tengo que cambiar los dos. Entonces, los que tienen el mismo nombre de la serie D y la serie L son enantiómeros. Y tienen la configuración contraria en todos sus carbonos asimétricos. Cuando en lo que difieren es en uno de los carbonos o más, son, por supuesto, diasterómeros. De esa manera, la D-eritrosa tendrá como enantiómero a la L-eritrosa y como diasterómeros a la D-treosa y a la L-treosa. Lo mismo con cualquiera de los otros. Su enantiómero será el que tiene el mismo nombre, pero difiere en D o L, y serán diasterómeros todo el resto. Bueno, esto es lo que está ejemplificado acá, estos son enantiómeros, estos son diasterómeros, y una definición más, que es muy utilizada en azúcares, es el término epímeros. Los epímeros son diasterómeros, pero que difieren en la configuración de un único carbono. Entonces, en este caso, que tenemos dos asimétricos, la D-eritrosa será epímero de la D-treosa, porque difieren en la configuración del carbono 2. Y además tenemos que aclarar en qué carbono difieren. Bueno, cuando pasamos a... Sí, escucho. De la anterior. No me queda claro cómo determino que es D y L en los que están en lados opuestos. El último es carbono asimétrico. Si el último carbono asimétrico, si siempre empezando a nombrar desde el aldehído, si el último carbono asimétrico está a la derecha, es D. Si está hacia la izquierda, es L. Ah, ok, solo el último. Solo el último. Y en esto del epímero, ¿qué dijiste? Que eran diasterómeros que difieren en la configuración de un único carbono. Pero los diasterómeros no eran eso, que diferían en un centro asimétrico. En este caso, que solamente tenemos dos, sí, pero no es así. Los diasterómeros pueden diferir en dos, en uno o más. El tema es que no difiera en todos. Eso ahora cuando pasemos a los más grandes va a quedar más claro.
¿sí? Vamos a ver, porque vamos a ver muchos más ejemplos. Bueno, entonces, pasamos a las pentosas. Las pentosas entonces tienen 3 carbonos asimétricos, y con la regla de 2 a la n, 2 a la 3 es 8, es decir, tiene 8 estereoisómeros posibles. De esos 8, 4 pertenecerán a la serie D y otros 4 a la serie L. Entonces, acá los que están ejemplificados son los que pertenecen a la serie D. ¿Cómo sé que son la serie D? Porque en todos el último oxidrilo está a la derecha. ¿Sí? El que está en azul está siempre a la derecha. Respecto de ese, si están todos para el mismo lado, se denomina ribosa. Si el primero está para el otro lado, será la arabinosa. Si el segundo está para el otro lado, será la silosa. Y si el primero y el segundo están para el otro lado, será la lisosa. ¿Sí? Estos son nombres propios que se pusieron en algún momento. Entonces, si nosotros dejamos quieto, o sea, fijamos este último oxidrilo hacia la derecha, estas son las únicas posibilidades que tengo. ¿Sí? Todos para el mismo lado, uno para el lado, el primero para el otro lado, el segundo para el otro lado, y el primero y el segundo para el otro lado. ¿Sí? Cada uno de estos son diasterómeros, ¿sí? Porque difieren. Si consideramos la ribosa, la arabinosa difiere en la configuración del carbono 2. Así que es diasterómero y además es epímero en carbono 2, porque difiere solo en la configuración del carbono 2. La silosa difiere en el carbono 3. Entonces, es diasterómero porque difiere en un carbono asimétrico y además es epímero en carbono 3. La lisosa difiere en 1 y en 2 de la ribosa. Entonces, es diasterómero porque no difiere en todos, sino que difiere en 2 de ellos, pero no es epímero porque difiere en 2 carbonos. Bueno, entonces, así como escribimos la serie, esta relación manteniendo el último a la derecha, podemos hacer lo mismo escribiéndolo a la izquierda. Entonces, si están todos para el mismo lado, en vez de ser la D ribosa, será la L ribosa. Si es el primero el que está para el otro lado, en vez de ser la D arabinosa, será la L arabinosa. Si es el segundo el que está para el otro lado, será la L silosa. Y si es el primero y el segundo, será la L lisosa. Y nuevamente, si los comparamos, todo lo que es ribosa, D y L son imágenes especulares, arabinosa, D y L igual, y lo mismo para el resto. Es decir, de los 8 estereoisómeros posibles, cada uno de ellos tendrá un enantiómero y 6 diasterómeros. Además, vuelvo atrás, acá dividido en cuartos tenemos cada uno de los pares de enantiómeros. Si consideramos cada azúcar, tendrá un enantiómero y el resto serán diasterómeros. Y nuevamente podemos hablar de epímeros cuando difieren en un carbono en particular. La D-ribosa y la D-arabinosa difieren en el carbono 2, son epímeros en carbono 2. La ribosa y la silosa difieren en el carbono 3, son epímeros en carbono 3. Bueno, si seguimos con este mismo análisis, pero ahora para las aldohexosas, es decir, que tienen 4 carbonos asimétricos, al tener 4 carbonos asimétricos tenemos la posibilidad de 16 estereoisómeros, ¿sí? 2 a la 4, de los cuales 8 serán de la serie D y 8 serán de la serie L. El mismo análisis, pero ahora con más posibilidades, es manteniendo el último hacia la derecha, para que sean de la serie D. Si están todos para el mismo lado, serán la alosa.
cambiamos el primero, es la altrosa, cambiamos el segundo, es la glucosa, cambiamos el primero y el segundo, la manosa, cambiamos el tercero, la gulosa, acá cambiamos el primero y el tercero, la idosa, acá el segundo y el tercero, la galactosa, y acá cambiamos todos menos el último y la talosa. No les vamos, por supuesto, nadie les va a pedir que ustedes se acuerden todo esto. Lo que sí queremos es que ustedes entiendan por qué se llaman así. Análogamente, si hacemos lo mismo, bueno, esto lo vamos a... bueno, voy a pasar acá. Si hacemos lo mismo con la serie L, tenemos los mismos nombres, pero ahora perteneciente a la serie L. Si todos para el mismo lado, en vez de la D alosa, será la L alosa. Obviamente, como también vimos, cada uno de ellos, la alosa de la serie D será enantiómero de la alosa de la serie L, y el resto serán todos diasterómeros de cualquiera de ellos. ¿Sí? Entonces, así separados como están los pares de enantiómeros, que, bueno, si analizan las estructuras, son imágenes especulares no superponibles. Voy a volver atrás. Estos 3 azúcares son con los que más vamos a trabajar. La glucosa, por ser el más abundante en la naturaleza, en realidad estos 3 son los más abundantes en la naturaleza. La manosa es el epímero en carbono 2 de la glucosa, ¿sí? Fíjense que difieren nada más que para qué lado va el oxidrilo de carbono 2, y la galactosa es el epímero en carbono 4 de la glucosa, ¿sí? Para el otro lado. Entonces, estos 3 son los que nosotros, con los que vamos a trabajar más, y los que les vamos a pedir sí que ustedes conozcan. Bueno, y esto, lo que estaba escrito acá, es lo que les acabo de decir. Y manosa epímero en 2 y galactosa epímero en 4. Bueno, esta serie de azúcares obviamente no se conocen porque se hayan sintetizado, sino porque son azúcares que tienen existencia real y se encontraron primero en la naturaleza y después se fue encarando. Ahora, para entender toda esta familia, vamos a ver cómo se pueden ir sintetizando toda la familia configuracional y por qué se los ubica de esta manera. Si consideramos en primer lugar a un aldehído, o sea, lo que vamos a ir viendo son las reacciones, que como les dije al principio, son todas reacciones de carbonilo. Un aldehído puede sufrir la adición de un cianuro para obtener la cianhidrina, ¿sí? Entonces el cianuro ataca nucleofílicamente al carbono carbonílico y se adiciona al doble enlace, quedando una carga negativa en el oxígeno que después se protonará en el workup o en el medio de reacción. Se obtiene de esta manera una cianhidrina. Estas son reacciones que ustedes vieron en aldehídos y cetonas. Bueno, si ahora consideramos el hidroxigliceraldehído, es decir, el hidroxiacetaldehído, es decir, el hidroxialdehído más chico posible, que es el de 2 carbonos, que no tiene carbonos asimétricos porque el primero es un carbonilo y el segundo no es asimétrico. Y a este le adicionamos un cianuro, se obtiene 2 isómeros posibles. Es decir, dependiendo de qué lado del doble enlace ataca el cianuro, se obtendrá uno u otro. Enantiómeros, que además, obviamente por ser enantiómeros, son imágenes especulares. ¿Sí? Fíjense que esta es la misma familia que vimos acá arriba, una cianhidrina. Nada más que lo escribimos diferente, para hacerlo similar a todo lo que estuvimos viendo recién. Es decir, colocamos el grupo nitrilo en el extremo, el alcohol primario abajo, y el oxidrilo hacia un lado o hacia el otro. Entonces, en este primer paso es donde tenemos el inicio de la familia configuracional. Si está hacia la derecha, será
el perteneciente a la serie D, y si está a la izquierda, será el de la serie L. Después, utilizando un reductor que nosotros no vimos, pero que son muy conocidos, se puede reducir el grupo nitrilo a aldehído. ¿Sí? Es un reductor débil que transforma el derivado de ácido, en vez de transformarlo directamente al alcohol, lo deja en la función aldehído. Entonces, cuando aplicamos este reductor a estos dos compuestos, obtenemos el D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído. Si ahora sobre cada uno de ellos volvemos a realizar esta reacción, es decir, agregamos en primer lugar el cianuro de sodio en medio ácido y después reducimos, el reductor se llama Dival, lo que hacemos es, ahora vamos a ejemplificarlo solo con el D-gliceraldehído. Mantenemos el último no reacciona, ni en el caso del D ni en el caso del L, aunque nosotros vamos a hablar solo del D. Mantenemos la configuración de este carbono, pero volvemos a generar un centro asimétrico en el carbono que era un aldehído. Y entonces si colocamos arriba, bueno, acá me quedaría un nitrilo que después se reduce. Si colocamos arriba el aldehído, el nuevo centro asimétrico tendrá el oxidrilo hacia la derecha o hacia la izquierda. Y de esta manera se genera la D-eritrosa o la D-treosa. ¿Sí? Que estos son las tetrosas que vimos al principio. Bueno, si seguimos este mismo análisis, agregándole a cada uno de ellos el cianuro de sodio y después reduciéndolo, generamos otro centro asimétrico, o sea que por cada uno de estos se generan dos compuestos nuevos. Esto finalmente genera o deriva en este esquema, en esta familia que se denomina familia configuracional. ¿Sí? O sea, el gliceraldehído con el oxidrilo hacia la derecha, que genera dos compuestos nuevos, ambos con el último asimétrico hacia la derecha, pero en el que el nuevo puede estar a la derecha o a la izquierda. El que tiene los dos hacia la derecha genera dos compuestos nuevos que tendrán los dos últimos a la derecha y el primero asimétrico que podrá estar a la derecha o a la izquierda. Lo mismo a partir de este. Y finalmente, este puede generar la alosa y la altrosa que difieren en el carbono 2. Lo mismo, la araminosa que genera la glucosa y la manosa que difieren en el carbono 2. Y así sucesivamente. Entonces, cuando uno nombra o quiere nombrar los hidratos de carbono, no es que se tiene que acordar de todo. Generalmente tiene a mano una tablita como esta, en la que se proporcionan las diferentes estructuras de las hexosas, de las pentosas y de las tetrosas de la serie D. Si uno quiere dibujar el análogo de la serie L, tiene que saber que es la imagen especular. Entonces la L manosa será la imagen especular de la D manosa. Bueno, este ejemplo ya lo vimos, pero nunca está mal de más repetirlo. En este caso, por ejemplo, tenemos los dos primeros compuestos, ambos son la silosa, ¿sí? Si el último oxidrilo está hacia la derecha, será la D-silosa, mientras que si el último está hacia la izquierda, será la L-silosa. Ambos son imágenes especulares, es decir, que son enantiómeros. Si ahora comparamos la D-silosa con la araminosa, en realidad lo que tenemos es este a la derecha y este a la izquierda, ¿sí? Y el último hacia la derecha. Su enantiómero será la L-arabinosa. Esto viene a lo que les dije al principio. Si uno parte de la D-silosa y quiere dibujar la L-silosa, tiene que dibujar la imagen especular. Porque si uno simplemente pasa el oxidrilo hacia la izquierda, obtiene este de acá, que es la arabinosa. No la L-silosa, sino la L-arabinosa.
Si bien estas son las formas más fáciles de representar a los azúcares, estos no se encuentran ni en solución ni en la naturaleza, no se encuentran en forma abierta, o sea, no se encuentran como funciona el aldehído, sino que al tener varios oxidrilos tienden a formar hemiacetales. Hemiacetales que al estar en la misma molécula serán hemiacetales cíclicos. Entonces repasemos qué es un hemiacetal. Un aldehído que reacciona con un alcohol es una reacción de adición, ¿sí? El alcohol ataca nucleofílicamente al carbono carbonílico y se adiciona dando esta especie, es decir, un carbono unido a dos oxígenos, uno en forma alcohólica y el otro como o sea, uno es un alcóxido y el otro es un hidroxilo. En estos casos se denomina hemiacetal. Ahora consideramos, bueno, este sería el mecanismo en medio ácido, que ya lo vieron ustedes para aldehídos, se protona. ¿Sí? Estas reacciones, si uno las quiere hacer sintéticamente, necesita catalizarlas, y se catalizan por protonación del carbonilo. Protona el carbonilo y ahora es atacado por el alcohol, formando esta especie protonada que después se desprotona para dar el hemiacetal. Cuando esto ocurre en azúcares, vamos a dar el ejemplo de la galactosa, tiene varias funciones oxidrilo, las galactosas que podrían atacar nucleofílicamente al carbono carbonílico, sin embargo, mayormente lo hace con los oxidrilos de carbono 4 y de carbono 5. Y esto es porque si lo hace con el oxidrilo de carbono 4, se forma un ciclo de 5 miembros. ¿Sí? Tengamos en cuenta, sería 1, el carbono carbonílico, 2, 3, 4, y el oxígeno que está ciclando. Este es el ciclo, se forma un ciclo de 5 miembros, este es el carbono que sufrió la adición, que queda unido por un lado a un OR, y por otro lado a un OH. ¿Sí? Si lo hace con el oxidrilo de carbono 5, el ciclo será de 6 miembros, ¿sí? Los 5 carbonos más el oxidrilo. ¿Sí? Entonces, este nuevamente es el anillo de 6 miembros, en donde este carbono es el que originalmente era el carbonilo, que tiene unido un alcóxido y un oxidrilo. Estas estructuras, en las cuales los anillos son de 5 miembros, se las denominan furanosas, en analogía al furano, que es el anillo aromático, el anillo heterocíclico aromático de 5 miembros. Al de 6 miembros se lo denomina piranosa por analogía con el pirano. Entonces, estos son los ciclos que se forman porque los ciclos más estables son los ciclos de 5 y 6 miembros. ¿Sí? Podría formarse uno de 4, pero tiene mucha tensión angular, y podría formarse uno de 6, pero ya están como muy lejanos y son menos estables. Bueno, ¿cómo dibujamos esto? Esto es una de las partes más difíciles en realidad, pasar de esas estructuras de Fischer a las representaciones de Howard o a las representaciones del tipo silla. ¿Sí? Entonces, primero vamos a definir nuevamente lo que es una representación de Howard. Habíamos dicho entonces que la representación de Howard se dibujaba al ciclo como si fuera plano. ¿Sí? Ustedes ya vimos varias veces en la parte de conformaciones que los ciclos de 6 miembros no son planos, sino que están en las conformaciones más estables, que son las del tipo silla. Sin embargo, para mayor facilidad y para ubicar bien a los oxidrilos, existen las representaciones de Howard, que son aquellas en las cuales el ciclo se coloca como si fuera plano, en un plano que podría ser el plano perpendicular al de la pantalla. ¿Sí? Estos dos carbonos, el 1 y el 4 estarían en la pantalla, el 2 y el 3 están adelante de la pantalla,
y el oxígeno y el 5 están hacia atrás de la pantalla. Las representaciones de Howard en azúcar implican que el oxidrilo está acá, atrás y a la derecha. ¿Sí? Siempre se dibuja así. El resto de los oxidrilos se colocan en ángulos de 90 grados, o sea, en el eje perpendicular al plano del anillo, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, esto es una representación, no es una forma tridimensional. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que saber que el anillo no es plano y que los ángulos de unión entre estos oxidrilos y los carbonos no son de 90 grados, sino que son los anillos, los ángulos tetraédricos de las conformaciones del tipo silla que vimos antes y que vamos a volver a repetir ahora. Bueno, ¿cómo pasamos de una forma a otra? Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que cuando uno dibuja una proyección de Fisher, significa que los que están en la horizontal se vienen hacia adelante y los que están en la vertical van hacia atrás. Entonces, lo que hacemos es, bueno, no encontré, esto es lo más fácil que encontré para representarlo. Imaginemos a esta chica que está como, bueno, saltando inclinada hacia atrás. Esto es lo más parecido que encontré a una representación de Fisher. Entonces, todo lo que está en la vertical se está arqueando hacia atrás, y lo que está en la horizontal, que serían las manos, están viniendo hacia adelante. Para dibujarlo en forma cíclica de esta manera, yo lo que tengo es como voltear a la estructura. ¿Sí? Entonces, si yo la volteo a la nena, lo que hago es esta misma circunferencia o esta misma inclinación hacia atrás que tiene en la vertical, ahora la tengo en la horizontal. ¿Sí? Entonces, esta flexión hacia atrás es lo que va a formar el ciclo, en el caso de los azúcares. ¿Sí? Entonces yo voy a colocar el 1 acá, y el resto se va a ir arqueando todo hacia atrás hasta formar la circunferencia. Y todo lo que acá tengo a la izquierda, al voltearlo de esta manera, va a pasar arriba, que es lo que yo veo en esta proyección. Todo lo que yo tengo acá a la izquierda, acá lo voy a ver arriba. ¿Sí? Es este hidrógeno, este OH y este hidrógeno. Mientras que todo lo que yo tengo a mi derecha, al voltearlo pasa abajo. Y es esto que yo dibujo acá. Oxidrilo, hidrógeno, oxidrilo, 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 hidrógeno, oxidrilo, oxidrilo. ¿Sí? Entonces, acá lo que hice fue simplemente voltearlo, ¿sí? Tirarlo para un costado. Ahora, todavía no formé el hemiacetal. Para formar el hemiacetal, lo que tengo que hacer es este oxidrilo atacar nucleofílicamente a este carbono carbonílico. Ahora, si yo observo esta estructura, como dije, el 1, 2, 3, 4 están aproximadamente en un plano perpendicular a la pantalla, mientras que el oxidrilo se está viniendo hacia abajo y atrás, o sea, no tiene manera de atacar a este carbono en esta posición. Entonces lo que tengo que hacer es girarlo para colocarlo en esta posición. Ahí sí que este se encuentra cercano y en el mismo plano, insisto, el plano perpendicular a la pantalla, como para atacar a este carbonilo. Y acá lo que hago es recordar lo que habíamos visto antes. ¿Se acuerdan cuando vimos un volante y dijimos, bueno, esta representación de acá es esto, donde R es carbono 4 en adelante, o sea, todo esto, el oxidrilo está hacia abajo, el hidrógeno está hacia arriba, y el grupo hidroximetilo, está viniendo hacia adelante. Si lo que yo quiero es pasar el oxidrilo hacia adelante, para que se acerque a este carbono, entonces hago como si esto fuera un volante, mantengo el R fijo y giro esto. Al girarlo, el oxidrilo viene hacia adelante, el hidroximetilo va hacia arriba y el hidrógeno viene hacia abajo.
Es decir, que paso de esta forma a esta que tengo acá. Ahí sí, este carbono, este oxidrilo puede atacar a este carbonilo y dar el hemiacetal. Entonces pasé de la D-glucosa a la D-glucopiranosa, porque ahora tengo un anillo de 6 miembros. Bueno, ¿qué pasa con el oxidrilo de carbono 1? Porque yo lo dibujé hacia arriba, pero no necesariamente tiene que quedar hacia arriba. Eso va a depender de para qué lado me quede este carbonilo. Lo que tengo que tener en cuenta es que estas son todas uniones sigmas que pueden girar una con respecto de la otra. Entonces este carbonilo puede estar acá o puede estar inclinado hacia abajo y este hidrógeno hacia arriba. Lo que va a diferir entonces es a qué cara del carbonilo ataca este alcohol. Si lo miramos de esta manera, esta es la misma representación que vimos antes, pero acá tenemos o el carbonilo hacia arriba o el carbonilo hacia abajo. Insisto, esta unión se puede girar libremente. En realidad cualquiera se puede girar libremente, pero no podríamos formar un ciclo si giramos cualquiera de las otras. Pero esta sí se puede girar. En este caso el oxidrilo hacia abajo va a hacer que cuando ataque el alcohol, el oxidrilo quede hacia abajo. En este caso, cuando ataca el alcohol, el oxidrilo queda hacia arriba. Eso en proyecciones de Fischer significa que si ataca hacia abajo es que está a la derecha. Si me queda hacia arriba es que estaba a la izquierda. ¿Sí? Estos son los mismos dibujos de las proyecciones de Fischer, donde se ve que este está atacando al carbonilo y me queda hacia un lado o hacia el otro del resto de los carbonos. Bueno, y acá nuevamente utilizamos una convención que dice que si el nuevo centro asimétrico que se está formando tiene su oxidrilo en la proyección de Fischer hacia el mismo lado que el último carbono asimétrico, entonces será el alfa, será lo que se denomina el anómero alfa, o sea, será la alfa D glucopiranosa. Si el nuevo centro asimétrico se forma de manera tal que el oxidrilo queda del lado contrario del último carbono asimétrico, será el anómero beta, es decir, que se obtendrá la beta D glucopiranosa. La posibilidad de que esto ocurra, la posibilidad de que el ataque sea de un lado o del otro, depende de varios factores, pero en principio es bastante similar. Depende, o sea, la posibilidad de ataque es la misma de un lado o del otro, pero la estabilidad del producto que se obtiene no es el mismo, y por eso es que no hay un 50% de cada uno de ellos, sino que hay algunos que son mayoritarios. Pero en principio el ataque sí puede ocurrir de los dos lados. Eso significa que cuando uno tiene glucosa, la glucosa cicla espontáneamente y se forman los dos anómeros. No se obtiene uno solo, sino que se forman ambos compuestos. ¿Sí? El ataque de esta cara o el ataque por esta cara. El oxidrilo hacia abajo o el oxidrilo hacia arriba. ¿Sí? El alfa o el beta. Ambos compuestos no son imágenes especulares, son anómeros, difieren en la configuración de este carbono, son diasterómeros también, y en consecuencia son productos que tienen propiedades físicas y químicas diferentes. Por ejemplo, difieren en su punto de fusión. Como les decía recién, entonces, si uno coloca a la glucosa, esta va a ciclar espontáneamente, obteniéndose los dos anómeros, aquel con el oxidrilo hacia abajo y aquel con el oxidrilo
hacia arriba. Estas reacciones son equilibrios, porque los semiacetales son compuestos que son inestables, que están entonces, cada uno de estos semiacetales estará en equilibrio con la forma aldehídica, de manera tal que si yo tengo, si yo partiera del anómero alfa puro, este estaría en equilibrio con la forma aldehídica o con la forma abierta, y cuando se vuelve a ciclar, que lo hace espontáneamente, lo puede hacer para formar nuevamente el alfa o para formar el beta. A este fenómeno de interconversión entre ambos anómeros se lo denomina mutarrotación. Entonces, el fenómeno que ocurre es cualquiera de ambos anómeros que yo coloque en solución o la forma abierta, siempre se va a interconvertir en el otro. Es decir, si parto del alfa, pasará una parte del alfa, se convertirá en el anómero beta, y lo convierte pasando a través de la forma acíclica, de la forma abierta. Si parto del beta, va a llegar un punto, o sea, una parte del beta se convertirá en el alfa, pasando por la forma abierta. Esto hasta llegar a un equilibrio que, para el caso de la glucosa, tiene estos porcentajes, ¿sí? Un 36,4% del anómero alfa, un 63,6% de la forma beta, y cantidades despreciables de la forma abierta, ¿sí? 0,003%. Esto es lo que respecta a la estructura. El fenómeno de mutarrotación tiene que ver con la actividad óptica. Es decir, como dijimos recién, alfa y beta se denominan anómeros, pero en cuanto a su relación de isomería, son diasterómeros. En consecuencia, son compuestos que tienen propiedades físicas, químicas y ópticas diferentes. Entonces, el anómero alfa tiene un poder rotatorio de más 112, es decir, rota el ángulo de la luz polarizada 112 grados hacia la derecha. El anómero beta también es dextrorotatorio, o sea, también la rota hacia la derecha, pero en menor cantidad, 18,7. Sin embargo, cuando uno coloca glucosa en solución, el poder rotatorio de la mezcla en equilibrio será de 52,7, también dextrorotatorio. Y esto significa, si yo parto del alfa puro y tomo el poder rotatorio de la solución a tiempo cero, es decir, recién colocada, será de 112 grados. A medida que pasa el tiempo, ese poder rotatorio va a ir bajando hasta llegar a 52,7. Análogamente, si yo parto del anómero beta puro, el poder rotatorio a tiempo cero será de 18,7 grados. Y a medida que pasa el tiempo, el poder rotatorio va a ir aumentando hasta llegar a 52,7 grados. Si tenemos en cuenta esta ecuación, el poder rotatorio que se observa, o sea, el poder rotatorio en equilibrio, será igual al poder rotatorio del alfa puro por la fracción molar del compuesto alfa, más la fracción molar del alfa en la solución o en equilibrio, más el poder rotatorio del beta puro por la fracción molar del anómero beta en el equilibrio. Entonces, el poder rotatorio es dato, el poder rotatorio de los puros también es dato, y sabemos que la fracción molar de A más la fracción molar de B tiene que ser 1, porque son las únicas especies importantes en solución. Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que nos permiten llegar a estos valores. 63,6 para el beta, o sea, XB 0,636 y XA 0,364.
Este es el fenómeno que se conoce como mutarrotación. Importante tener en cuenta que para que este fenómeno ocurra, yo tengo que poder pasar a través de la forma aldehído. Es decir, esto tiene que ser un hemiacetal. Bueno, esto es un resumen entonces. Nuevamente, para una hexosa, como es en este caso tenemos la glucosa, esta es la forma abierta, aunque dibujada de otra manera, pero es la forma abierta, puede ciclar con el oxidrilo de carbono 5, que es el rojo, ¿sí? Dan con este oxidrilo, este carbonilo hacia arriba, para dar el anómero beta, la beta de glucopiranosa, o con el carbonilo hacia abajo para dar el anómero alfa, la alfa de glucopiranosa. También puede ciclar con el oxidrilo de carbono 4, que es el verde, para dar, si este carbono queda hacia abajo, si el carbonilo está hacia abajo, la alfa de glucofuranosa, y si está hacia arriba, la beta de glucofuranosa. Entonces, en equilibrio, una hexosa tiene mayoritariamente estas 5 especies en solución. La abierta, las 2 piranosas, alfa y beta, y las 2 furanosas, alfa y beta. Sin embargo, si miramos los porcentajes determinados ahora por RMN, una técnica que van a ver cuando terminemos hidratos de carbono, se encuentra que en el caso de la glucosa, que es esta azúcar, se observó un 60,9% de forma piranosa beta, un 38,8% de forma piranosa alfa, un 0,14 y 0,15% de formas puranósicas y un 0,0045% de formas de cadena abierta. Una salvedad respecto de los porcentajes determinados acá es por carbono 13 a temperaturas bajas. Por eso no es idéntico a los porcentajes que vimos en la transparencia anterior, que están dados a temperatura ambiente. ¿Sí? Porque estas cosas varían, por supuesto, con la temperatura del sistema. Bueno, vamos a parar 5 minutitos, son y 3, paramos hasta y 10, y después yo les voy a explicar rápidamente cómo hacer esto que les mostré recién, cómo hacerlo ustedes, cómo hacerlo a mano, cómo hago para pasar, partir de una Fischer y llegar a una forma piranósica o a una forma furanósica en lápiz y papel. Dale, sí. Profe, Sí. una compañera me pidió que avise que faltaba la grabación de la última clase. Tenés razón, ahora la subo. Sí, en realidad, Sí. perdón, interrumpo un segundo. La última clase que está subida es la del 29 de septiembre, entonces creo que faltaría la del 4 y la del 6. Sí, lo intenté y se me colgó, no sé qué pasó, y después me olvidé. Me acuerdo que las intenté subir, pensé que se había subido por lo menos una de ellas, pero ahora me fijo qué pudo haber pasado. Está bien, no Termino la pasa clase nada. y lo hago, ¿sí? Buenísimo, gracias. No, de nada. Bueno, entonces, como les decía, les voy a escribir a mano, ¿sí? Una vez, porque no tenemos tanto tiempo, cómo haríamos para hacer cada uno de ellos, cómo haría yo para pasar de una a otra en lápiz y papel. Como les digo siempre, todo lo que tiene que ver con estereoquímica, no hay una única manera, no hay una única fórmula. Ustedes pueden encontrar algunas que les quede mejor. Yo les diría, la manera que me resulta a mí más fácil. Entonces, si partimos de la glucosa, de la D-glucosa, me puede salir feo, pero
Y queremos, esta sería la D-glucosa. Lo que queremos es formar la alfa-D-glucopiranosa. Entonces primero miramos si es piranosa o furanosa. Si es piranosa significa que tiene que formar un anillo de 6 miembros. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y el oxidrilo. Es decir, que el que ataca es este, el último. Así que dibujo acá y dibujo el ataque al carbono. Entonces, manteniendo la forma de Fischer, lo dibujo ahí. Acá me va a quedar la cadenita con el hidroximetilo. Este no cambió la configuración, el carbono 5, porque el ataque es a partir del oxígeno. La unión con el carbono no se modifica. El 4 sigue a la derecha, el 3 a la izquierda, el 2 a la derecha. Y ahora, dijimos que era el alfa. Entonces, para saber hacia dónde va a ir el nuevo centro simétrico que se está formando, tengo que mirar si es alfa o beta. Si es alfa quiere decir que este nuevo centro asimétrico está del mismo lado que el último asimétrico. El último asimétrico es este, ¿sí? Este que está acá. Está a la derecha, el alfa lo dibujo a la derecha. A lo último que yo quiero llegar es a este tipo de estructura, ¿sí? Una forma, la jagua, bueno, me salió medio torcido, perdón, a ver si puedo. Bueno, a ver si lo puedo dibujar mejor. Yo quiero llegar a una estructura de este tipo donde todos sus sustituyentes estén arriba o hacia abajo. Es decir, que este que va a ser el carbono 1 y el carbono 5 estén todos, el carbono 5 y el oxígeno estén todos en un mismo plano. Para eso recuerden que yo les decía que tenían que estar como todos yéndose hacia atrás, arqueados, ¿sí? Formando el círculo. Esto a los fines prácticos significa que yo necesito que este oxidrilo que tengo acá en el costado, en el lateral, esté hacia abajo, ¿sí? De manera tal que cuando yo forme el ciclo, todos se vayan enredando o se vaya doblando de esta manera. Y para eso lo que aprovecho es esa característica que vimos, que en una proyección de Fischer yo puedo hacer un número par de cambios sobre cada carbono. Entonces mantengo todo el resto libre, pero paso el oxidrilo para abajo. Bueno, ¿esto qué significa? El 2 lo dejo como estaba. El 1, perdón. El 1, el 2, el 3, el 4. Pero lo que estoy cambiando es este de acá con este. ¿Sí? Los intercambio. ¿Sí? Entonces, este me queda para abajo y el hidroximetilo entonces me queda a la derecha, donde antes estaba el oxígeno. ¿Sí? Entonces, esta es la primera salvedad que yo querría hacerles. Y es, yo estoy dibujando el oxígeno a la derecha en esta nueva estructura porque no puedo hacerlo, porque para un lado lo tengo que poner, pero no está ni a la derecha ni a la izquierda, se está yendo hacia atrás. El que está a la derecha ahora es el hidroximetilo. Ahora, y acá recordemos siempre que donde no hay nada dibujado es un hidrógeno. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que yo hice un cambio, y si hice un cambio, cambié la configuración de este carbono. O sea que para que en realidad se mantenga la configuración, tengo que hacer un segundo cambio. ¿Sí? Este es el primer cambio, tengo que hacer un segundo cambio sobre ese carbono.
El oxígeno no lo puedo modificar porque lo que quería era dejarlo acá, así que el segundo cambio lo hago entre estos dos. Entonces vuelvo a dibujar todo como estaba. Y el 2 hacia la derecha, el 3 a la perdón, el 1 a la derecha, el 2 a la derecha, el 3 a la izquierda, el 4 a la derecha, y ahora dibujo a la derecha el hidrógeno y a la izquierda el hidroximetilo. Y ahora sí, que simplemente lo que tengo que hacer es inclinar esto, tumbarlo, digamos, tirarlo, acostarlo, y recordar que todo lo que está a la derecha va abajo, y todo lo que está a la izquierda va arriba. Entonces, en el oxidrilo de carbono 1 va abajo, lo dibujo abajo. El 2 va abajo, lo dibujo abajo. El 3 arriba. El 4 abajo. Y el hidroximetilo va arriba. ¿Sí? Entonces, estos son los pasos que yo haría para pasar de una fórmula a otra. ¿Sí? Todo el resto que vimos también aplica, pero la manera en que lo vimos es más fácil verlo dibujado que dibujarlo uno. Bueno, voy a salir de acá, vamos a seguir. Uy, perdón. No sé qué pasó, pero tengo que borrar. Acá. Bueno. Bueno, volvemos acá. Entonces, esto es lo mismo que les mostré recién, pero ya hecho con el programa. Es decir, partimos de la glucosa. Si es una piranosa, significa que el que va a ciclar es el de carbono 5. Dibujo el ciclo acá. Y como es alfa, el nuevo oxidrilo tiene que quedar del mismo lado que el último asimétrico. O sea que lo dibujo acá, a la derecha. Ahora, necesito pasar todo, digamos, necesito que este oxígeno esté hacia abajo. Así que hago número par de cambios. Primero intercambio estos dos, paso el oxígeno abajo y este hidroximetilo a la derecha. El segundo cambio, cambio el hidrógeno por el hidroximetilo. El resto sigue todo igual. Y ahora paso a la forma, a la proyección de Hayward, ¿sí? Todo lo que está a la derecha va hacia abajo, el oxidrilo, el hidrógeno que no se ve, oxidrilo y el otro hidrógeno que no se ve, y todo lo que está a la izquierda va arriba, que sería el hidrógeno que está acá, el hidrógeno que está acá, hidroxilo, hidrógeno y el hidroximetilo. Analicemos qué pasaría si yo en vez de partir de la D, partiera de la L. La L es imagen especular, o sea, el último está hacia la izquierda, pero todo el resto mantiene la misma relación, o sea, el 4 está para el mismo lado, el 3 está para el lado contrario, el 2 está para el mismo lado. Si yo quiero hacer una piranosa, nuevamente tengo que ciclar con este oxidrilo, dibujo, y ahora fíjense que la alfa L significa que está del mismo lado que el último carbono asimétrico. Entonces, si el último está hacia la izquierda, el nuevo centro asimétrico también tiene que estar hacia la izquierda. Así como acá dibujaba el oxidrilo hacia la derecha, porque el último estaba hacia la derecha, en el caso de la L lo tengo que dibujar hacia la izquierda, porque el oxidrilo está hacia la izquierda. Esa es la definición de alfa, del mismo lado que el último asimétrico.
Y ahora tengo que repetir lo mismo que antes, es decir, este oxígeno lo tengo que mandar hacia abajo, para después poder inclinarlo. Entonces, en primer cambio, intercambio el oxígeno con el hidroximetilo. El hidroximetilo pasa a la izquierda y el oxígeno hacia abajo. En el segundo cambio, intercambio el hidrógeno con este hidroximetilo, me pasa el hidroximetilo hacia la derecha. Y ahora lo inclino y respeto lo mismo que decía antes. Todo lo que está a la derecha va hacia abajo. Entonces, y todo lo que está a la izquierda hacia arriba. Entonces, en el carbono 1, el hidrógeno, el oxidrilo queda hacia arriba, en el 2 queda hacia arriba, en el 3, que está a la derecha, va hacia abajo, en el 4 arriba, y el hidroximetilo hacia abajo. Si ustedes analizan cada uno de estos pasos, van a ver que cada uno de estos es imagen especular del de abajo. Y en este caso de acá, si yo coloco un espejo acá, entre estos dos, ¿sí? Uno arriba y otro abajo del espejo, sería, a ver, sería dibujar un espejo, perdón. Acá, ¿no? Entonces fíjense que este de acá se está acercando al espejo, al igual que este. El hidroximetilo que se aleja del espejo, está más lejos del espejo, acá también está más lejos del espejo. ¿Sí? Son imágenes especulares. Cualquiera de estas yo la tengo que poner al costado para darme cuenta que son imágenes especulares, pero nuevamente lo van a observar. Y vuelvo a recargar lo que les dije antes, acá este ciclo está a la derecha, al igual, no sé si se ve el cursor o no, pero acá, Sí, se ve. esto que yo estoy dibujando a la derecha, acá también está a la derecha, me podrían decir que no son imágenes especulares, pero tengan en cuenta que esto uno lo dibuja a la derecha porque si no, no puede dibujarlo, pero en realidad esto se va hacia atrás, lo mismo que esto. Así que en realidad esta digamos, línea que yo dibujé a la derecha, en realidad está adentro de la pantalla. El único momento en el cual no está adentro de la pantalla es en la segunda parte, en estas dos de acá, que acá sí, esta está a la derecha, y acá sí, esta está a la izquierda. Bueno, hay muchas reglas mnemotécnicas para esto, sirven, acortan el camino, pero si se plantea una situación que no está dentro de esa regla, les puede complicar. Esta forma de hacerlo para mí es sistemática, y cualquier azúcar que le planteen, ustedes pueden determinarlo. Bueno, no sé por qué no baja. Bueno, esto es lo mismo, pero ahora con la glucofuranosa. Tengan en cuenta, si uno hace la glucofuranosa, que ahora uno va a ciclar con este oxidrilo, con el de carbono 4. Entonces, no sé en qué estoy. Ay, perdón. Que no sé por qué estoy... Bueno, entonces, no tengo el cursor, tengo esto. Uno cicla entonces con el carbono 4. Ahí está. Ciclamos con carbono 4. Nuevamente estamos en el caso del alfa, o sea que el nuevo carbono asimétrico está del mismo lado que el último carbono asimétrico, por eso fíjense que son los azules, está del mismo lado que el azul. No está relacionado con cuál forma el ciclo, sino con el último asimétrico. Bueno, y ahora lo que tengo que hacer es pasar el ciclo hacia abajo. Así que hago un primer cambio en el cual el oxígeno queda hacia abajo, y todo esto que vamos a llamar R, lo ponemos a la derecha, donde estaba el oxígeno. En el segundo cambio, entonces, intercambio R con el hidrógeno.
R pasa a la izquierda y el hidrógeno a la derecha. Y ahora sí, dibujo la proyección de Howard, que ahora va a ser una furanosa, ¿sí? Un anillo de 5, oxidrilo a la derecha va a quedar abajo, derecha abajo, izquierda arriba, el grupo R, que me queda a la izquierda, va hacia arriba. Y ahora, bueno, esto es otra de las cosas que suelen costar mucho, y es tener en cuenta que yo no puedo poner R. R es todo esto, así que lo tengo que dibujar. Cuando yo lo dibujo, estoy dibujando una proyección de Fisher. Fíjense que en este caso el R, el punto de inserción estaba hacia arriba, y acá el punto de inserción está hacia abajo. O sea que lo que tengo que hacer con esto es girarlo 180 grados. Cuando yo giro 180 grados, el oxidrilo que está a la izquierda, a la derecha, me pasa a la izquierda. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, porque yo tengo que dibujar la cadena lateral, pero tengo que tener cuidado con la estereoquímica de este carbono. Lo pueden hacer así, y si esto se los dificulta, siempre tengan en cuenta de que como no hay rotura de enlaces, si antes era R, tiene que seguir siendo R, si era S, tiene que seguir siendo S. Así que si les cuesta, sacan R y S y lo determinan de esa manera. Perdón, una pregunta. ¿Podría repetir qué era lo que definía que el oxidrilo del cuarto carbono es el que ataca? Si es furanosa o piranosa. Si es furanosa, que es esta F que está acá, ¿sí? Se les pedía que fuera furanosa, entonces tiene que ser un anillo de 5 miembros. Para que sea anillo de 5 miembros, contamos 4 carbonos más el oxígeno. ¿Sí? Ok, gracias. No hay nada. Bueno, análogamente, si queremos hacer la alfa L-glucofuranosa, dibujamos la L-glucosa, el oxidrilo con el que va a ciclar es el rojo, así que ciclamos, el nuevo carbono asimétrico tiene su oxidrilo del mismo lado que el último estaba a la izquierda, el nuevo estará a la izquierda. ¿Sí? Esto es porque es la alfa. Y ahora tengo que pasar el oxígeno hacia abajo. ¿Sí? Paso el oxígeno hacia abajo, a esto lo llamo R, así que todo el grupo R me va a quedar a la izquierda. El segundo cambio, intercambio R con hidrógeno, el R me queda a la derecha. Ahora escribo la forma furanósica, todo lo que está a la derecha va arriba, así que el oxidrilo de carbono 1 queda arriba, el de carbono 2 queda arriba, el de carbono 3 queda abajo, y el R queda abajo. Cuando yo dibujo ahora la proyección cambiando R por todo esto, fíjense que acá sí, el punto de unión, el punto de inserción está hacia arriba, acá también está hacia arriba, así que no tengo que hacer nada. Lo mantengo tal cual estaba. Estaba a la izquierda, lo mantengo a la izquierda. Nuevamente, si ustedes analizan la de arriba con la de abajo, y ponen un espejo acá en el medio, ven que esta y esta son imágenes especulares. Este oxidrilo se acerca al anillo, al igual que al espejo, al igual que este de acá. Este grupo se aleja del espejo, este también se aleja del espejo. Pero como el espejo está acá, el oxidrilo acá está a la izquierda, acá también, no cambia eso. ¿Vamos bien? Sí, creo que sí. Bueno, no puedo sacar esto. Bueno, a ver acá. Ah, acá estamos. Perdón, ya. Quiero cambiar el cursor. Ahí. Bueno, pasemos entonces a... No me gusta el láser, pero...
Bueno, pasemos entonces a las cetosas. El análisis es similar. Tengan en cuenta entonces, una cetosa entonces tiene, en vez de un aldehído, un grupo ceto, pero como es un carbonilo finalmente, también puede formar hemiacetales. Entonces, si en el caso de las cetosas, si cicla con el oxidrilo de carbono 5, el ciclo tendrá 1, 2, 3, 4, más el oxígeno 5 miembros. O sea que formará una furanosa. Si el ciclo se forma con el oxidrilo de carbono 6, tendrá 6 miembros y será una piranosa. Nuevamente, entonces, el análisis es similar. Yo coloco todo esto en un plano, como que lo vuelco, lo tumbo, me queda todo yéndome hacia atrás. Acá ya hice el cambio, ya hice ese giro para que el oxidrilo quede en el mismo plano que el carbonilo. Si el carbonilo está hacia arriba, el oxidrilo que se forma nuevo, digamos, quedará hacia arriba. Si el carbonilo estuviera hacia abajo, el oxidrilo también quedaría hacia abajo. Y si el oxidrilo queda hacia arriba, abajo entonces queda este hidroximetilo. Para las aldosas, para los aldehídos, acá tenía un hidrógeno. Para las cetosas, acá tengo este grupo en vez de un hidrógeno. ¿Sí? Pero el análisis es similar. Si ciclo con el carbono 6, es lo mismo, nada más que ahora tengo que tener en cuenta que el carbono 6 tiene 2 hidrógenos, es decir, no tiene asimetría. Entonces cuando yo dibuje la piranosa, no tengo que dibujarle nada en esta posición porque son 2 hidrógenos. Pero todo el resto es similar. Y nuevamente, todas estas formas se encuentran, al igual que para las aldosas, se encuentran en equilibrio. La forma abierta se encuentra en equilibrio con la forma cerrada furanósica, con el oxidrilo, acá no está dibujado, pero el oxidrilo puede quedar para arriba o para abajo. Y también se encuentra en equilibrio con la forma piranósica, en donde el oxidrilo puede quedar para arriba o para abajo. Es decir, así como en las aldosas teníamos 5 especies en equilibrio, en las cetosas también. Bueno, voy a pasar directamente al dibujo. ¿Cómo escribimos esta forma? Esto es lo mismo que si se lo hiciera a mano, pero ya está dibujado. Si es una furanosa, significa que tenemos el primer miembro será el carbonilo, así que es 1, 2, 3, 4 y 5 con el oxígeno, es decir, que cicla con este oxidrilo. Ciclo. Y ahora tenemos que ver este nuevo centro asimétrico, para qué lado me queda el oxidrilo. Entonces, si es un alfa, quiere decir que el hidroxilo tiene que quedar para el mismo lado que el último asimétrico. Si el último asimétrico estaba para la derecha, coloco el hidroxilo a la derecha. Si yo coloco el hidroxilo a la derecha, automáticamente el hidroximetilo me queda hacia la izquierda. ¿Sí? Esto es porque el carbón, el que cicla, viene por arriba, y de los dos sustituyentes posibles, antes tenía un hidrógeno y un oxidrilo, entonces ponía el oxidrilo a la derecha y el otro quedaba, que era un protón, bueno, un hidrógeno. Acá será el hidroximetilo, pero el análisis es el mismo. Nuevamente tengo que pasar este oxígeno para abajo, así que hago un primer cambio entre estos dos grupos, y el hidroximetilo me queda a la derecha, y un segundo cambio entre el hidrógeno y el hidroximetilo, y me queda a la izquierda. Y ahora dibujo la furanosa, y todo lo que estaba a la derecha, perdón, a la izquierda va arriba, el hidroximetilo de carbono 1, arriba, el oxidrilo de carbono 2, sería, este es el 2, este es el carbono 3, arriba, hidrógeno, arriba, que no está dibujado, y el hidroximetilo en azul, arriba. El oxidrilo en rojo abajo, y el oxidrilo en negro también abajo.
Análogamente, si parto de la L, esta es la imagen especular, ciclo con el oxidrilo de carbono 5, y ahora, como es la alfa L, si el último está hacia la izquierda, el nuevo estará también hacia la izquierda. Así que coloco el oxidrilo hacia la izquierda, el hidroximetilo me queda a la derecha. Tengo que pasar este oxígeno abajo, así que hago un primer cambio entre estos dos, ¿sí? Entre el oxígeno y el hidroximetilo, y un segundo cambio entre el hidroximetilo y el hidrógeno. Nuevamente, todo lo que está a la derecha va hacia abajo. Así que me queda el oxidrilo, el hidroximetilo en verde, el segundo oxidrilo, hidrógeno, hidroximetilo en azul, todo hacia abajo. Nuevamente, si colocamos un espejo en el medio, la alfa de fructofuranosa es la imagen especular de la alfa L fructofuranosa. Y aquí hay otra cosita que les quería aclarar. Fíjense que acá están discriminados el oxidrilo de carbono 1 porque es el que está en verde, y el del carbono 6 porque es el que está en azul. Pero si ustedes no tuvieran estos colorcitos, la manera de darse cuenta cuál es el de carbono 1 y cuál es el de carbono 6 es identificando al carbono que antes era el carbono carbonílico. Tengan en cuenta que tanto para hemiacetales como para acetales, el carbono carbonílico es el que está unido a dos oxígenos. Así que en este caso, el carbono unido a dos oxígenos es este de acá, que tiene unido este oxígeno y este de acá. Entonces, si este es el carbono 2, este será el carbono 1. Si miramos para el otro lado, este carbono tiene unido un oxígeno, pero acá tiene un hidrógeno. ¿Listo? Unido carbono, carbono, hidrógeno, oxígeno. Y el que está unido a dos oxígenos es este. Bueno, lo mismo, por supuesto, en el caso de abajo. Si hacemos este análisis para la fructopiranosa, ahora tenemos que ciclar con el que está en azul, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, más el oxígeno. Ciclamos. Primero les lo dibujé así como para que tengan en cuenta esto, que este carbono en realidad se puede dibujar de cualquier manera, porque como no es asimétrico, no importa para dónde coloque yo los sustituyentes, va a ser lo mismo. Entonces lo coloco como me conviene, que es ya con el oxidrilo para abajo. Formo el ciclo entre este oxígeno y el carbonilo. Como es el alfa, el hidroxilo que se forma me va a quedar del mismo lado que el último asimétrico, es decir, a la derecha. Y una vez que dibujé esto, ya tengo la proyección de Howard, ¿sí? Con todo lo que está a la derecha hacia abajo, y lo que está a la izquierda hacia arriba. Y acá, lo mismo que les decía antes, no tengo ningún sustituyente, son dos hidrógenos. Para la L-fructopiranosa el análisis es el mismo. Dibujo primero la estructura, ampliando esta última parte. Ciclo, ahora con el oxidrilo que ya la tengo hacia abajo. Como el último está hacia la izquierda, en el caso del alfa, tengo que poner el nuevo oxidrilo también a la izquierda. Y ahora inclino, todo lo que está a la derecha va hacia abajo, lo que está a la izquierda hacia arriba. Nuevamente, acá si colocamos un espejo en el medio, se observa que son imágenes especulares. Bueno, al igual, eso en lo que respecta entonces a cómo dibujarlo, que les aconsejo que practiquen, que agarren los ejercicios de la guía y se pongan a practicar maneras de dibujar estos azúcares. Bueno, estuvimos dibujando proyecciones de Howard. Como les dije al principio, es una representación que no tiene nada que ver con la estructura tridimensional. Los anillos no son planos, los ángulos no son de 90 grados, sino que se encuentran en las mismas conformaciones que los ciclohexanos, es decir, en conformaciones
que son mayoritariamente sillas. Las sillas se encuentran en equilibrio, al igual que antes, en la cual, si dibujamos esta silla, esta es la galactosa. Si dibujamos esta silla, es una de las posibilidades, la otra es que esto se coloque hacia arriba y esto hacia abajo, y esta es la otra silla posible. ¿Sí? Estas son las conformaciones que nosotros vimos cuando analizamos ciclohexanos. La única diferencia acá es que ahora tenemos un oxígeno acá. Es decir, estas sillas no solamente no son equivalentes, sino que yo puedo distinguir perfectamente el carbono 1 del carbono 4, por ejemplo, o del resto de los carbonos. Entonces, estas sillas tienen nombre. En el caso anterior no tenían nombre, ahora sí las puedo diferenciar dándole un nombre. Entonces, a aquella silla que tenga el carbono 1 hacia abajo y el carbono 4 hacia arriba, la denomino 4C1. La C es de chair, silla en inglés, ¿no? La otra silla, que tendrá el carbono 1 hacia arriba y el carbono 4 hacia abajo, será la 1C4. La van a encontrar así, o C1 o C4, ¿sí? sin aclarar todos los nombres. Bueno, entonces, estas sillas claramente no son equivalentes, al igual que con el resto de los ciclohexanos que vimos a principios del cuatrimestre. Cuando uno cambia de una silla a la otra, todo lo que en una silla estaba ecuatorial, en la otra estará axial. Entonces, para el caso de la galactosa, este es el anómero beta de la galactosa, si el oxidrilo estaba hacia arriba, ecuatorial, en la silla 4C1, en la otra estará hacia arriba también, pero axial. El 2, que estaba ecuatorial abajo, en esta estará axial abajo. El 3, que estaba ecuatorial arriba, estará axial arriba. El 4, que estaba axial arriba, estará ecuatorial arriba. Y finalmente, el grupo hidroximetilo, que es el más voluminoso, que está ecuatorial arriba en la C1, en la otra estará hacia arriba, pero axial. Entonces, si uno quiere analizar cuál de las dos sillas es la más estable, tengo que tener en cuenta las interacciones del tipo 1,3 diaxiales. O sea, a mayor cantidad de sustituyentes en posición axial, menos estable será la silla. Pero teniendo en cuenta que este grupo, el hidroximetilo, que es el más voluminoso, es el que mayor peso tiene. En el caso de la galactosa, en esta conformación tenemos un único sustituyente axial, mientras que en esta conformación tenemos 4 sustituyentes axiales, incluyendo al grupo más voluminoso. Entonces, esta silla es claramente y por lejos la más estable de las dos. En el caso de la glucosa, fíjense que difiere en la configuración del carbono 4 respecto de la galactosa. Entonces, este es en el caso del anómero alfa, pero si observamos el caso del anómero beta, todos los sustituyentes se encuentran ecuatoriales. Entonces, claramente, esta va a ser la silla mayoritaria, pero por lejos, digamos, casi exclusivamente. Por eso es que se habla de homogeneidad conformacional, porque hay un único conformero ampliamente mayoritario. Bueno, y ahora entonces que estuvimos viendo un poquito de conformaciones, es que podemos entender por qué, a pesar de que dijimos que esta unión puede variar y que este carbonilo puede colocarse hacia arriba o hacia abajo, la glucosa en solución tiene mayor porcentaje del anómero alfa que del anómero beta que del anómero alfa. Y esto es porque el anómero beta tiene todos sus sustituyentes ecuatoriales, mientras que el anómero alfa tiene algunos ecuatoriales y uno axial. Es decir, las relaciones pueden variar
pero no es 50 y 50, porque si bien la probabilidad de ataque es la misma, la estabilidad de los compuestos que se forman no es la misma. Entonces se formará más del más estable. Así todo, las interacciones del tipo 1,3 biaxiales no son el único factor que determina la estabilidad relativa. Porque si esto fuera así, tendríamos mucho mayor porcentaje de forma alfa. Hay otro efecto que se llama efecto anomérico, que en realidad actúa en sentido contrario. El efecto anomérico dice que si un ciclo, acá ya no estamos ni siquiera hablando de azúcares, ¿sí? Pero sí, un ciclo que tiene un heteroátomo, tiene un sustituyente en este carbono, este carbono tiende, este sustituyente tiende a colocarse axial, o es más estable si se coloca en posición axial. Entonces, esto se da para hidratos de carbono y también para otros compuestos en los que el carbono está unido a dos heteroátomos. Y es más importante cuanto más electronegativo sea este heteroátomo. Entonces, repito, lo que indica es que este sustituyente se estabiliza si se coloca en posición axial. A este efecto se lo denomina efecto anomérico. Y tiene dos explicaciones, las dos tiran para el mismo lado, tiene algunas más, pero nosotros nos vamos a restringir a estas que son por ahí las más fáciles de entender. Uno que tiene que ver con los momentos dipolares. ¿Sí? Si uno considera el momento dipolar de las uniones de los carbonos con el oxígeno es más electronegativo, la suma de estos dos dipolos da un dipolo en esta dirección y sentido. En este caso, si este es un átomo electronegativo, el dipolo tendrá una dirección similar, ¿sí? no es idéntica, pero un sentido contrario. Mientras que si este sustituyente se colocara ecuatorial, los dipolos se sumarían. Esta suma de dipolos es menos estable que en el caso en los cuales los dipolos se contraponen. Y esto entonces explica la mayor porcentaje de formas axiales para el sustituyente electronegativo. Al otro fenómeno se lo denomina orejas de conejo, y tiene que ver con los pares de electrones libres que tienen los oxígenos en este caso. ¿Sí? Recordemos que este oxígeno tiene hibridación sp3, con lo cual los dos enlaces con el carbono y los orbitales sp3 que contienen un par de electrones cada uno, se encuentran formando un tetraedro, o algo similar a un tetraedro. ¿Sí? Lo mismo ocurre para el oxígeno que está formando el enlace con el carbono anomérico. Si nosotros consideramos el anómero beta, ¿sí? El oxidrilo para arriba, hay una repulsión entre estos orbitales que están repletos, digamos, que tiene cada uno un par de electrones. Esta repulsión electrónica se ve disminuida si yo logro colocar este sustituyente en posición axial. No solo porque quedan de lados opuestos, sino digamos, esto queda hacia arriba y esto queda hacia abajo, sino que además yo puedo colocar el exociclo de esta manera y colocar los orbitales llenos hacia adentro, mientras que en este caso están hacia afuera. Entonces, esta repulsión entre pares de electrones se ve disminuida cuando el sustituyente se coloca en posición axial. Bueno, entonces esto es lo que me explica que haya porcentajes. Incluso, digamos, para el caso de la glucosa, voy a volver atrás. Para el caso de la glucosa, el anómero alfa es el único que tiene un sustituyente axial. El resto son todos ecuatoriales. Entonces, el porcentaje es relativamente alto, o sea, es mayor en el caso del anómero beta, pero no es tan mayoritario porque
el anómero alfa se ve favorecido por efecto anomérico. Para cualquier otro de los azúcares que no va a tener todo el resto de los sustituyentes en posición ecuatorial, el anómero alfa tiene aún más importancia. O sea, es porcentajes mayores al 36%, que en la mayoría de los casos supera al porcentaje del anómero beta. En lo que respecta a las conformaciones de furanosas, no vamos a hablar mucho, porque al contrario de lo que ocurre con las piranosas, no existe una conformación preferencial, no hay homogeneidad. ¿Sí? Las barreras de interconversión, o sea, la energía que se requiere para que las furanosas pasen entre los distintos conformeros, es muy baja, de manera tal que en el equilibrio existen muchas formas, muchas conformaciones posibles. Así todo lo que podemos decir es que las formas más mayoritarias son aquellas que forman sobres, es decir, cuatro carbonos o oxígeno, 4 átomos en un plano, y el otro por encima o por debajo de dicho plano. ¿Sí? En este caso se dice que el sobre es el C2, porque es el 2 el que se está yendo hacia adentro, digamos, hacia adentro o hacia arriba. ¿Sí? Y en este caso es el C3. Pero, insisto, no hay una única conformación. Y la twist es aquella que tiene 3 en un plano, uno por arriba y otro por abajo, uno por arriba y otro por abajo. No nos vamos a meter demasiado en conformaciones, sí que los sustituyentes tienden a colocarse en posiciones cuasi ecuatoriales y el anomérico en posición cuasi axial. ¿Sí? Esto es análogamente a lo que pasa con las piranosas, en donde el anomérico se tiende a poner axial y el resto ecuatorial. Acá a las posiciones no se las denomina axiales porque no son estrictamente axiales, no están paralelas al eje. Bueno, vamos a cortar acá. La clase que viene entonces comenzamos con todo lo que son reacciones de monosacáridos. Perdón, profesora, ¿le puedo hacer una pregunta sobre una de las diapositivas? ¿Sí? Creo que era la 21, puede ser la que tenía lo de la conformación 4C1, claro, esa. No veo por qué usamos el número 4 si justamente el hidroximetilo no está en 5. Sí, pero no estamos, o sea, acá no tiene que ver con dónde está el hidroximetilo, sino cuál es. Si uno más o menos coloca a estos, o lo ve a la silla como un plano, los que están acá están más o menos en ese plano y uno como que tiende a ver como que esta punta está hacia abajo y esta está hacia arriba. Entonces se refiere a eso nada más, a la punta que queda hacia abajo y a la punta que queda hacia arriba, no a los sustituyentes. ¿Sí? Entonces, este es el carbono 1, que es el que está hacia abajo. Por contraposición, esta es la punta que queda hacia arriba, que es el 4. ¿Sí? No tiene que ver con el sustituyente, es una manera de nombrarlos, digamos, dijeron, bueno, ¿cómo las diferenciamos? Bueno, lo ponemos así. Podrían haber elegido otra, pero bueno, hicieron esta. ¿Sí? Ok. ¿Me entendiste eso? Sí, creo que sí. ¿Sí? Gracias. No, Sí. ¿Alguna otra consulta?